les voy a hablar de los bacteriófagos. Em, entonces, para empezar, si yo les digo virus, ¿en qué piensan? Bueno, a lo mejor ahorita es tan complicado que me contesten directamente, pero bueno, asumí que seguramente muchos pensaron en esto, en el COVID-19, la pandemia y enfermedad que nos tuvo vueltos locos hace unos años, o seguramente también piensen en alguna de otras enfermedades que son causadas por virus, em, como, bueno, estas que les pongo aquí de ejemplos, o alguna otra. Eh, Tal vez también sepan que también hay virus que afectan a varios animales y también a prácticamente todas las plantas. Em, y bueno, quizá alguno pensó en virus informáticos, de esos hoy no vamos a hablar. Yo hoy les voy a hablar de otro tipo de virus, que son los virus bacteriófagos. Estos virus son virus que infectan específicamente a una especie de bacteria. Cada bacteriófago infecta a una especie de bacterias y en el proceso, bueno, inyectan su ADN dentro de la bacteria, secuestran toda su maquinaria celular, y es entonces cuando se propagan y finalmente se destruyen. Aquí está una pequeña animación de más o menos cómo sería este proceso. Aquí vemos cómo el bacteriófago llega a la bacteria, le inyecta su ADN y a partir de este momento la bacteria se transforma completamente y empiezan a producirse ahí dentro los nuevos bacteriófagos. Igual más de Doctor ahorita Rubén, les... Ay, perdón, ¿eh? no te preocupes, Eh, ahí se ve bien. sí, sí, perdón, era la música del video. Pero bueno, entonces bueno, continuando. Estos bacteriófagos son en realidad, bueno, no son organismos, no son seres vivos, porque no tienen metabolismo, no se alimentan, no se reproducen por sí mismos, no tienen ninguna manera para, por ejemplo, gastar energía en moverse ni nada. Entonces, no son organismos vivos, pero son entidades u organismos biológicos porque presentan su organización para seguir propagándose, tienen que estar bien organizados y pues sus partes son biológicas, por eso se les considera organismos biológicos, pero no seres vivos. Bueno, se les considera entonces los organismos vivos, biológicos, más abundantes en el planeta y su población se estima en un número que en realidad es un 1, seguro de 32 ceros, más o menos para intentar dimensionar cuántos virus bacteriófagos hay en el planeta, podríamos hacer la comparación esta de que hay 1 billón de bacteriófagos por cada grano de arena que hay en el planeta. Entonces, bueno, en realidad son un montón y también se estima que todos los días matan al 20% de todas las bacterias del mundo, ya sea en océanos, en el suelo, en las raíces de las plantas, en las plantas, también en la microbiota intestinal de todos los animales, incluidos nosotros. Entonces sí, ténganlo por seguro, dentro de nuestros cuerpos también hay bacteriófagos. Eh, que bueno, así es como aquí en la foto es como los podemos ver a los bacteriófagos, que estos bacteriófagos son en realidad tan pequeños que no los podemos ver con un microscopio óptico, ya que su tamaño es más pequeño que la longitud de onda de la luz. Entonces, para verlos necesitamos otras técnicas en donde en vez de luz, lo que pasa por la muestra son electrones que tienen una longitud de onda más pequeña y entonces detectamos esos electrones y luego ya los transformamos para para generar estas imágenes. Así es como se ven. Y bueno, de todas las especies o bueno, de todos los tipos de virus que se han identificado, aquí les pongo esta gráfica para darnos una idea de lo que se conoce. 219
afectan a humanos y son los que producen todas las enfermedades de virus, como las que les mencioné, y entre otras. Eh, También se conocen 4.500 tipos de virus que infectan a otros animales que no sean humanos. Hay casi 2.800 tipos de virus que afectan a distintas plantas. Hay algunos virus que se identificaron en muestras ambientales y también virus que infectan a eucariotas unicelulares como hongos, microalgas o protistas. Em, pero se conocen casi 7.000 tipos de virus que son bacteriófagos. Entonces, para darnos una idea de la diversidad que hay de los virus, ¿no? Digo, de los bacteriófagos. Y entonces, seguramente han visto esta forma de los bacteriófagos o la habían visto eh, en alguna animación o algo en donde está este bacteriófago con su cabecita y cosa édrica, eh, unido a una colita. Y bueno, estas son en realidad dos de las tres partes principales de los bacteriófagos, que la otra es su material genético que está envuelto, bueno, su material genético puede ser ADN o ARN de dos cadenas o una cadena única. Normalmente cuando pensamos en ADN, no se nos viene a la mente esta como escalerita enrollada, pero en realidad digamos, los eslabones de esta cadenita no están conectados, no están nada más interactuando como si fueran pequeños imancitos, pero no están pegados, entonces se pueden separar. Entonces, bueno, hay algunos virus que tienen el ADN normal, otros que solo tienen una sola cadena. Este material genético está envuelto en una capa de proteínas y a veces pueden tener otros compuestos ahí como lípidos o en algunos casos carbohidratos. Pero bueno, la función de esta capa es proteger el ADN y transportarlo. Y luego tienen un mecanismo que les permite reconocer a una bacteria en específica y cuando la reconoce se adhiere e inyecta su material genético. Y bueno, aquí es más o menos un resumen de lo que se conoce sobre los bacteriófagos, donde, bueno, la mayoría son de ADN normal, de doble cadena. Aquí están todos los que tienen su cabeza y cosa édrica con distintos tamaños y formas de cola. Luego también están otros que son más como bastoncitos, que se llaman, no sé, son filamentosos y otros que son con formas más irregulares, ¿no? Luego acá abajo vemos que están los de eh, ADN de una sola cadena, que la mayoría son filamentosos, más o menos más largos o más cortos. Y luego hay una menor diversidad de los de RNA, también de doble cadena o de una sola cadena. Eh, entonces, si estos virus no son vivos, ¿cómo se propagan? Pues como ya les dije, tienen que llegar a una bacteria, que a esta bacteria llegan, digamos, casi por coincidencia, no es que lo busque activamente, el bacteriófago simplemente está ahí, le llega a la bacteria, él se pega e inyecta su ADN. Una vez que su ADN está dentro de la bacteria, puede tomar dos caminos. El primero se denomina ciclo lítico y es donde inmediatamente se empieza a duplicar este ADN, se generan copias, se expresan los genes que están en ese ADN del fago y esos genes sirven para que la bacteria empiece a fabricar las partes del ADN, las proteínas de la cápside y de la cola. Después, todas estas partes se ensamblan, se guarda el ADN dentro de las cabecitas y una vez que ya hay muchas partículas
del fago ya ensambladas dentro de la célula. También otra proteína codificada en el ADN del fago, digamos, empieza a romper la célula desde dentro, la célula explota y se liberan los fagos y quedan en el ambiente esperando de nuevo a ver si alguno encuentra otra célula a la que se le pueda unir. El otro camino que pueden seguir es el ciclo lisogénico, cuando una vez que el ADN del fago entra a la célula, no se empieza a replicar inmediatamente, a veces simplemente se pega en el ADN de la bacteria y la bacteria se reproduce normalmente, se duplica, llevando y al replicarse también replica el ADN del bacteriófago, pero sin que éste cause todavía la muerte de las células, hasta que en algún momento, por alguna señal externa, se activa todo el ADN del fago y vuelve a entrar al ciclo lítico, que es donde se producen nuevas partículas del fago. Entonces, estos bacteriófagos tienen bueno, muchas aplicaciones se le han encontrado en la ciencia básica, en distintas áreas como la investigación médica, también en algunas aplicaciones como la bioremediación son bastante comunes, pero para biología sintética, esto gracias a que sus genomas son relativamente pequeños, tienen poquitos genes, entonces más o menos podemos predecir y controlar bien eh, qué va a pasar si le quitamos o le ponemos un pedacito. Entonces, por esto se han utilizado mucho los bacteriófagos en la investigación de biología, de medicina y de biotecnología. Pero la principal aplicación es aprovecharnos de esta capacidad que tienen para matar bacterias, y es lo que le llamamos fagoterapia. Bueno, actualmente las infecciones normalmente se tratan con antibióticos. Cuando una bacteria comienza a generar una infección, se aplican antibióticos, eh, pero las bacterias al reproducirse muy rápido, más rápido que nosotros o que los organismos multicelulares, evolucionan también a un ritmo mucho más rápido. Entonces, una bacteria que genere resistencia al antibiótico puede propagarse y seguir generando infección y ya no la podemos controlar con los antibióticos. Entonces, para esto es cuando entra la fagoterapia. Es cuando, para esto, bueno, usamos en el laboratorio aislamos y propagamos los bacteriófagos y luego se aplican en donde hay una infección y entonces, bueno, estos bacteriófagos pueden destruir a las bacterias desde dentro y además, bueno, estos fagos van a unirse solamente a las bacterias que nosotros queremos que se unan, no a todas las bacterias que hay en el ambiente. Y bueno, esto se puede aplicar tanto a enfermedades de humanos en ambientes clínicos, también en enfermedades de animales, como puede ser en ambientes veterinarios o, por ejemplo, para la producción de peces. Es un problema muy, muy grave y se está trabajando en generar soluciones basadas en fagos y también se pueden generar para enfermedades que afectan en la agricultura, que es donde yo he trabajado un poquito más y es lo que les voy a contar ahorita a continuación. Bueno, las bacterias, bueno, todas las plantas pueden ser enfermadas por al menos un tipo de bacterias y esto incluye, por supuesto, a todos los cultivos de los que nos alimentamos, en donde pueden llegar a causar pérdidas
económicas y de rendimiento de hasta el 60%. Y bueno, aquí en la tablita les presento una lista de las principales bacterias que causan problemas en la agricultura. Y yo he trabajado con esta que está en el 5 que se llama Xanthomonas campestris, que afecta a plantas como el chile y el tomate o jitomate. Que bueno, aquí en la foto de abajo vemos estos puntitos como amarillos, cafés, que ya se ven medio muerta la hoja. Es ahí donde la bacteria, esta Xanthomonas, está creciendo y está la infección. Y entonces genera, como se ve en la foto de arriba, mm, que se marchite toda la planta y es donde ya no va a producir este, chiles en una buena cantidad y de calidad, van a disminuir su calidad. Entonces, normalmente esta enfermedad se ha manejado con el uso de agroquímicos, como pueden ser antibióticos o a otros agroquímicos a base de cobre, pero como ya les mencioné, estos pueden aparecer cepas resistentes que ya no tengan efecto con los antibióticos, pero además estos antibióticos también eliminan todas las cepas o todas las bacterias que pueden ser benéficas o que no están interactuando con la planta, que están en el ambiente. Y bueno, estos agroquímicos quedan en el suelo, cuando llueve se van a los mantos freáticos y contaminan también el agua y también pueden haber contaminación, quedar contaminación en los frutos que al final es lo que nosotros nos comemos. Entonces, para esto se busca cambiar el uso de estos antibióticos por el uso de bacteriófagos. Y entonces, en el laboratorio donde yo trabajo, que es en el CT, bueno, fuimos a los, a los cultivos donde se presenta esta enfermedad y ahí tratamos de aislar, o bueno, se aislaron varios bacteriófagos, de los cuales al final se seleccionaron dos, que son estos que están aquí en las fotos, el XAF18, que es un bacteriófago con su cabeza icosaédrico, y ahí se aprecia también su cola que tiene. Y luego está el XAF13, que es un ADN digo, es un bacteriófago con ADN de una sola cadena. Es un fago filamentoso relativamente muy largo. Y bueno, estos dos bacteriófagos entonces los propagamos en el laboratorio eh, y se mezclaron con una formulación para protegerlos del sol, para que al aplicarlos en el campo no los destruya la radiación del sol. Bueno, con eso se genera un producto que se llama Fabulitic. Ese producto se aplicó en un campo donde aparecía la enfermedad, donde se realizó un experimento donde se puso el producto Fagoliti y también los productos a base de antibióticos que se aplican normalmente para esta enfermedad. Y aquí en la gráfica vemos que cuando cuando no se aplicó ningún producto, la enfermedad a las 2 semanas, pues se fue para arriba, se enfermaron mucho las plantas, mientras que en las plantas en donde se les aplicó tanto el antibiótico como el Fagoliti, la enfermedad permaneció muy, muy, muy por debajo. Y entonces ya con esto se obtuvo la aprobación de la COFEPRIS para poder vender este producto para controlar esta enfermedad. Ya actualmente este, se está buscando que una empresa pueda producir ya a nivel más grande este producto y, y lo venda. Y entonces una parte de esas ganancias regresen al laboratorio para poder seguir realizando este tipo de investigaciones. Pero bueno, cuando,
después de generar este producto, nos preguntamos, bueno, ¿y después qué es lo que sigue? Entonces seleccionamos el bacteriófago F13, que tiene varias características muy especiales, como que este que es un fago filamentoso con ADN de una sola cadena. Entonces, tratamos de generar, digamos, forzar una evolución de este bacteriófago. Para esto le pusimos un agente químico mutagénico para generarle mutaciones aleatorias en todo su genoma, todo su ADN. Y bueno, después de ahí detectamos algunos cambios de letras en su ADN. Y este trabajo sigue hasta ahora seguimos trabajando en esta parte, en donde estamos trabajando, por ejemplo, en correlacionar estos cambios que observamos en el ADN con luego comporta, perdón, este, este bacteriófago, bueno, en laboratorio como luego para el control de la enfermedad. Bueno, esto en realidad es lo que estoy trabajando actualmente. Y también les quería contar que de otros proyectos de bacteriófagos. Bueno, en este momento no estoy en México, estoy acá en Sudamérica, en Uruguay, donde algunas de sus cultivos más importantes son el trigo y la cebolla. Y bueno, los dos son afectados por algunas bacterias. Entonces también fuimos a donde aparecen estas enfermedades y bueno, recogimos muestras de suelo y a partir de ahí aislamos bacteriófagos que, bueno, como sabemos que los aislamos, ponemos en estas placas de Petri sí, con un medio nutritivo para las bacterias, ponemos todas las bacterias como si fueran un tapete, entonces ahí crecen las bacterias y le ponemos los bacteriófagos encima. Y entonces, donde hay un bacteriófago, las bacterias se empiezan a morir, no crecen, y es donde vemos entonces estos círculos más oscuros, que es donde no está creciendo la bacteria. Y bueno, aislamos tanto para las bacterias de cebolla como para las de trigo, que bueno, ya estos bacteriófagos se quedan aquí para que ellos ya en los próximos años puedan generar también productos para el control de estas enfermedades. Y pues ya nada más para finalizar, les quería recomendar este libro de Richard Dawkins que se llama El gen egoísta, que quise recomendar porque siento que puede ayudarnos a entender cómo evolucionan est- estos organismos que no son vivos, pero son organismos biológicos. Y bueno, también está muy interesante que aplica luego estas ideas de la evolución a otros aspectos de la vida. Y por ejemplo, también como dato curioso, en este libro fue donde se inventó la palabra meme, de los memes de Internet. Sí, aquí se inventó ese concepto. Y pues ya nada más les quiero agradecer por escuchar esta conferencia y quedo abierto a las preguntas que tengan ustedes. Muchísimas gracias, doctor Rubén. Muy interesante y muy importante el tema porque además, pues es una de las preocupantes, ¿no? A nivel mundial, el tema Sí, de si las plantas y los cultivos se enferman, pues digo, tenemos un poquito